Hay un video que yo traje por acá, lo encontré por ahí, porque vamos a estar viendo un tema importante. Así que le invito a que ponga atención el video que vamos a presentar para poder introducir el sermón. Veamos el video. Definitivamente que la vida para el ser humano sería mucho más fácil si practicáramos la humildad en todos los aspectos de nuestro diario vivir. Y estimados hermanos, usted y yo estamos comprometidos a practicar la humildad sabiendo el ejemplo que encontramos en Cristo Jesús como una persona humilde. Si usted quiere aprender todo lo que respecta a la humildad, estudie sistemáticamente, periódicamente, detenidamente el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. El día de hoy vamos a ver los primeros 11 versículos de este segundo capítulo de Filipenses. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, para que leamos el pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar un poquito sobre la humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Ya lo tenemos? Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios teniendo también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermosa palabra de Dios. Estimados hermanos, cuando usted estudia el segundo capítulo de la carta a los Filipenses, se da cuenta que el primer capítulo está muy vinculado al segundo, o viceversa, el segundo tiene mucho que ver. Y, por cierto, el versículo 1 nos da esa pauta para poder pensar esto. Vea cómo comienza el versículo 1. Por tanto, esta frase, por tanto, hace una unión del capítulo 1 con el capítulo 2. Es decir, todo lo que le dije en el capítulo 1, ahora tiene que ver con esto que le voy a decir. Acordemos que el capítulo 1, encontramos que ahí se nos habló sobre la filosofía del vivir cristiano. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Eso lo vimos la semana pasada. En el capítulo 2, encontramos las normas del vivir cristiano. Hay una cosa muy diferente ahí. La filosofía, es decir, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que debe vivir un cristiano, pero ahora Pablo, que nos da su filosofía de vivir cristiano, nos va a dar pauta para aprender la forma en la que podemos ser verdaderos cristianos. Y eso es el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Ahora, mire el versículo 1. Por tanto, dice, si hay alguna consolación, ese sí que encontramos en esa frase, no es un sí condicional, no es una cláusula condicional que Pablo escribió aquí. Lo que aquí se nos presenta es un sí argumentativo. Es decir, Pablo está diciendo, en realidad, sí existe 5 elementos que son necesarios para que la iglesia tenga una buena comunión con Dios. Y vamos a ver primeramente esos 5 elementos. Pablo empieza a mencionar, primero dice, si hay alguna consolación en Cristo, si realmente es cierto que ustedes tienen consolación en Cristo, si realmente hay algún consuelo de amor, si realmente hay alguna comunión con el Espíritu, si realmente hay algún afecto entrañable, y si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, si ustedes quieren hacerme feliz, demuéstrenme que tienen estas 4 o 5 cosas fundamentales para el vivir cristiano. Y vamos a verla punto por punto. Primero, lo primero que encontramos es la consolación en Cristo Jesús. Abra su Biblia en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23, para que podamos ver este punto. El Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Jesús estaba orando por sus discípulos, estaba orando por sus seguidores. Y es interesante estas palabras que menciona el capítulo 17 de Juan. ¿Ya lo tienen? Lo leemos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has llamado a ellos como también a mí me has llamado. Miren lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, está orando al Padre y le dice, Señor, que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. Y la forma en la que nosotros podemos ser uno como iglesia es precisamente viendo o teniendo la comunión con Jesús. Es decir, la unión que yo tengo con Jesús como resultado me va a llevar a tener una unión en la iglesia. Jesús vino a unir a la gente, no vino a desunir. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que muchas veces en la iglesia encontramos discordia, pleito, divisiones. Iglesias enteras, yo he sido testigo, cómo iglesias enteras se han destruido por la división. Y eso no vino a ser Jesús. Jesús vino a unir a la gente, a que todos fuéramos uno y entonces pudiéramos entender que realmente ahí seremos una iglesia.
Mi pregunta entonces aquí es, ¿nosotros practicamos esta unidad de la que Jesús nos habla? ¿Somos consolados a través del Señor Jesús? ¿Tenemos esta consolación en Cristo Jesús? Hay una sola forma de poder darnos cuenta de eso. Somos una iglesia unida. Practicamos la unidad en nuestro vivir diario en la iglesia. Estamos preocupados por lo demás. Más adelante vamos a estar hablando un poquito de esto. Pero el punto aquí es, Jesús está diciendo, Señor, que la unidad de la iglesia sea una unidad como la nuestra, como la del Padre y el Hijo. Pero no podemos tener unidad en la iglesia si primero no tenemos unidad con el mismo Señor Jesús. Yo no puedo decir que estoy unido a mi esposa, por ejemplo, y duermo en un sofá, por ejemplo, ¿verdad, hermano? No puedo decir que estoy unido a mi esposa y tengo 3 meses de estar durmiendo en una cama diferente. Eso no es unión. Unión es cuando nosotros compartimos, conversamos. De la misma manera, hermano. Usted no puede decir que está unido a Cristo Jesús si no tiene una comunión con Él. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, y usted puede decir, yo aburro a este hermano, no me importa si aburro. Pero esta es la práctica que nosotros como cristianos hemos sido llamados a hacer. Hemos sido llamados a tener una comunión con Dios. Hemos sido llamados a compartir todas nuestras experiencias con Dios, no solamente algunas. Somos expertos en buscar a Dios cuando tenemos problemas. Somos expertos, somos los que tenemos más fe cuando tenemos enfermedades, cuando hay dificultades económicas. Pero realmente eso no es comunión con Dios. Y Jesús, Pablo, está tocando un tema interesante aquí. Le está diciendo a la iglesia de Filipo, alégrenme. Si realmente quieren darme alegría, compartan esta unidad. Sean unánimes, sean una iglesia unida. Amén, hermano. Gloria a Dios. El segundo punto que podemos ver aquí, dice, es que tenemos un consuelo de amor. Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Hermano, por favor, me avisa si me paso el tiempo. 2 de Corintios 5, 14. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a leerlo, dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todo lo que Pablo y sus colaboradores hicieron fue para honrar a Dios. El amor de Cristo controlaba sus vidas. La palabra constriñe significa obligar, exigir a alguien. Es necesario que me constriñan, por ejemplo, para hacer algo. Y dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Y ahí explica algo interesante. Porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí hay un amor condicionado, hermano. Es decir, si Jesús murió por mí, ¿por qué yo no puedo ayudar a mi hermano? Ni siquiera estoy diciendo, mire, ¿por qué no puedo morir por otro? Porque muchas veces no somos capaces ni siquiera de ayudar, ¿cómo vamos a ser capaces por morir? Pablo está diciendo, si Jesús murió por nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por los demás? Y ese es el segundo punto. Hay un consuelo de amor. Hay algo, la iglesia tenía que tener esta característica para poder alegrar la vida de Pablo. Y era que hubiera amor entrañable entre los hermanos. Un consuelo de amor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Estimados hermanos, como Pablo no pudo vivir más para agradarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros pensamos únicamente en agradar nuestro propio ego, cultivar yo, y no pensamos en los demás. Pablo aprendió a vivir por los demás. Pablo luchaba por ayudar a los otros. Aún estando preso, Pablo escribió esta hermosa carta animando y fortaleciendo a la iglesia de Filipo. Y es increíble, yo mencionaba la vez pasada un dato importante. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, él estaba preso.
Y posiblemente nunca más iba a salir de esa cárcel. Él lo sabía. Sin embargo, en ninguna otra carta habla de alegría y de gozarse, como en Filipenses. Entonces, hermanos, tenemos un consuelo de amor. La segunda característica que debe tener la iglesia es amor. La tercera cosa es comunión del Espíritu. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 14. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 14. Vea lo que dice aquí, rápidamente. Romanos 8, 5 al 14. ¿Lo tenemos? Vea lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estimado hermano, podríamos hacer una cátedra, podríamos hacer un seminario completo de un día entero, tratando de entender cada una de estas palabras del apóstol Pablo, muy profundas. Pero hay un mensaje básico en todos estos versículos. Y lo dice el versículo 1. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan. Pablo hace una diferencia, dice, hay unos que son de la carne, esos son hijos no de Dios. Pero hay unos que son o piensan en el Espíritu, estos son los verdaderos hijos de Dios. Nuestra comunión tiene que ser una comunión con el Espíritu. Si yo no tengo el Espíritu de Dios en mi vida, difícilmente voy a dejar de ser la misma persona dura que he sido todo el tiempo. Si yo no tengo una vida plena con el Espíritu Santo, yo no puedo abandonar el pecado. Miren lo que dice en el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice el 11. Dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Al que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿por qué será que los cristianos evangélicos pelean? ¿Por qué será que los cristianos evangélicos piensan en abandonar su familia y juntarse con otras mujeres, en el caso de los hombres? ¿Por qué será que los cristianos evangélicos odian y se dividen y pelean? ¿Por qué será que los cristianos evangélicos no honran a Dios con sus vidas? Aquí está la respuesta simple y sencilla. Porque no estamos viviendo conforme al Espíritu. Porque dice la Biblia que si yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, el mismo Espíritu va a vivificar mi cuerpo mortal. Hermanos, si usted quiere dejar de pecar, si usted quiere dejar de estar luchando con raíces de amargura, si usted quiere dejar de luchar con problemas en el matrimonio, con situaciones difíciles, empieza a vivir una vida con el Espíritu Santo, al lado con el Espíritu Santo. Debemos darnos cuenta, hermanos, que para poder llegar a ser similares a Jesús, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Apartados del Señor no podemos hacer nada. Lo leímos la semana pasada, Juan 15. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Juan 15:5. Porque de la misma manera tenemos que estar juntos, cerca de Jesús, para poder vivir una vida plena con el Señor.
Y lo maravilloso de esto, el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi pregunta en esta noche es, ¿usted es guiado por el Espíritu de Dios? No me preocupe, hermano, no me dé tristeza. Puedo hacer nuevamente la pregunta. ¿Usted es guiado por el Espíritu de Dios? Amén. Somos guiados por el Espíritu de Dios, si no, no somos hijos. Si usted duda de eso, hermano, déjeme decirle, no es hijo de Dios. Yo creo que soy guiado por el Espíritu de Dios. Ah, pero es que usted no sabe lo que mi esposa dice de mí. Ah, pero es que usted no sabe lo que la gente del vecindario sabe de mí. Entonces, hermanos, ahí está el problema. Tenemos que empezar a tener una vida plena con el Espíritu Santo. Separados de Dios no podemos serlo. Necesitamos a Dios cerca. Necesitamos estar cerca del Señor para poder ser una iglesia ejemplar. Entonces, hermanos, una vez más pregunto, ¿vivimos llenos del Espíritu de Dios? Amén. No dude, amén. Vivimos llenos. La tercera cosa, la cuarta, perdón, dice, hay un afecto entrañable. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Vea lo que dice. Aquí vamos a leer varios versículos. ¿Lo tenemos? Mire, vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto nos da duro muchas veces. Primero, Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Tenemos que aprender a ejercer la misericordia por los demás. Hermanos, nosotros conocemos de gente que necesita de Dios y no somos capaces de ayudar. Hay una hermana que decía, hermano, la hermana fulana está pasando por una situación difícil, hay que orar, hay que orar. Y allá vivía la hermana, hermano, allá hay una hermana, hay que orar, hay que orar. Pero nunca movió sus pies para ir a la hermana y ayudarle con su problema. Hay que orar por los hermanos que tienen necesidades, pero también hay que ayudar si se puede ayudar. Miren lo que dice en Juan, 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No me digan que ustedes no conocen a nadie que no tiene necesidad, pero no la compartimos. No compartimos lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. No somos capaces de hacerlo. Y hay un último pasaje en 1 de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 11. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 11. Mire lo que dice. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire qué amor tan grande que tenía Pablo por la iglesia, por otros. Dice, nosotros fuimos tiernos por ustedes, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermano, ¿amamos así nosotros en la iglesia? Le estoy hablando a usted, iglesia cristiana, cuerpo de Cristo, a usted, hermano, que se cree o piensa que es miembro de la iglesia cristiana, cuerpo de Cristo. ¿Somos capaces nosotros de amar de esta manera que Pablo está describiendo en nuestra iglesia, en nuestra congregación? ¿Practicamos este amor puro, lleno y grande que Pablo tenía por los otros hermanos en nuestra congregación? No me responde a mí. Pero ¿qué dice? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso en ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresible nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Existe hoy, hermanos,
en nuestra vida el mismo inventario con la que contaba la iglesia de Filipo? Con estas 4 cosas que acabo de mencionar. ¿Existe hoy esas 4 cualidades que tenía la iglesia de Filipo en nuestra vida? Vamos a mencionarlas para recordarlas. Número 1, una consolación en Cristo Jesús. Número 2, un consuelo de amor, practicamos el amor. Número 3, tenemos comunión con el Espíritu. Y número 4, practicamos el amor entrañable con los demás hermanos en la iglesia. ¿Existen esas cualidades en nuestra vida? Porque si no es así, hermano, su oración debe empezar a ser dirigida hacia este punto. A que podamos tener estas cualidades. A que podamos vivir una vida plena en el Señor. Y darnos cuenta que realmente necesitamos de Dios. Vean lo que dice. Regresamos a Filipenses 2. En el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mire, la primera iglesia que yo pastoreé, el Señor me permitió predicar. Nunca se me olvida, ni se me olvidará. La primera vez que llegamos a una reunión, habían sacado al pastor con pleito y policía y un alboroto. Y me acuerdo que llegamos a la reunión y dice: hermano, bueno, él va a ser el nuevo pastor. Y uno de los hermanos que estaban ahí me dice: le doy 3 meses para que se vaya de esta iglesia. Y yo dije: ¿cómo? No va a aguantar la presión que le vamos a poner. Y yo dije: bueno, ¿y qué? ¿Vengo a una iglesia o vengo a un partido político? Hermano, yo predicaba, y yo lo he dicho muchas veces, hablaba sobre el amor porque la iglesia estaba dividida. Se levantaba por ahí un hermano y decía: escucha vos, sinvergüenza, a él predíquele, pastor. Dice: hermanos, cálmese. Y yo digo: ¿cómo puede haber un comportamiento similar en la iglesia, en la congregación donde practicamos, donde se nos enseña que un día un hombre murió por mi vida y por la vida de los demás, donde el amor es el vínculo que une todo en la iglesia? Si una iglesia no tiene amor, hermanos, por sus hermanos, es una iglesia que está perdida. Cuando Jesús estaba subiendo a los cielos, dijo: un nuevo mandamiento os dejo, que se amen unos con otros. Y yo me pongo a pensar, dice el Pablo en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué nos cuesta esto, hermano? ¿Qué nos cuesta someternos a una autoridad espiritual? Yo tenía una hermana que pastoreaba que decía: hermano, que yo me voy a someter a los pastores, eso está en chino. Y yo le decía: váyase a la China, pues. Pero hermano, miren lo que Pablo está diciendo aquí. Dice: nada hagan por contienda y por vanagloria, antes bien, con humildad, considérense, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Hay muchos de nosotros que muchas veces no soportamos la idea de que alguien sea superior que uno. Ahí hay un problema, hermano. La humildad en el cristianismo es un principio fundamental para nuestra vida diaria y cotidiana. La humildad en el cristianismo es un principio que nos hace crecer, nos hace desarrollarnos. Una persona que no tiene humildad nunca aprende de la palabra de Dios. Una persona que no tiene humildad nunca acepta sus errores y por ende no puede tener una comunión con Dios. Es necesaria la humildad. No mirando cada uno. Pero ¿cómo puedo ser yo humilde? Y Pablo lo dice en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo no tengo que ver lo mío. Yo no tengo que pensar únicamente en mí, tengo que pensar que hay necesidad en el otro. Y en el versículo 5 encontramos, del 5 en adelante, encontramos uno de los pasajes que se consideran uno de los pasajes más cristocéntricos que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento. No va a hallar otro versículo donde describa de una manera tan poderosa al Señor Jesús como lo hace en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Lo vamos a leer nuevamente. 5. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Vamos a hacer una pausa hasta ahí nomás. Muchos teólogos creen que lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesús dejó de ser Dios y se hizo carne. Pero hay una equivocación. En ningún momento Pablo está queriendo dar a entender que Jesús dejó su divinidad o su deidad. Hay muchos pasajes que les puedo mencionar para respaldar esto que estoy diciendo. Sin embargo, no vamos a entrar a profundizar en este punto. El punto principal aquí es el siguiente. Miren, dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En ningún momento Pablo está diciendo: sean iguales, compárense a Jesús, imiten a Jesús. No, Pablo está diciendo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, lo mismo que sintió Jesús, lo mismo que hizo Jesús, es lo mismo que tengo que sentir yo, es lo mismo que tengo que hacer yo. Pablo no está hablando de una comparación. Y si nosotros pensamos que Pablo está diciendo seamos comparados o seamos iguales a Jesús, no está diciendo eso. Pablo está diciendo este mismo sentir que hubo en Jesús tiene que haber en ustedes. ¿Y cuál era ese? El versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué Pablo hace énfasis en la muerte que Jesús tiene? Dice muerte de cruz. ¿Por qué Pablo hace una pausa, hace un paréntesis y empieza a decir por qué menciona la cruz? Y es que, estimados hermanos, la cruz era algo difícil de comprender para Pablo. Fíjense bien, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 21 y 23. Vamos a ver brevemente lo que simbolizaba la cruz para los judíos y para los romanos. Deuteronomio 21 y 23. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Nos cuesta un poquito el Antiguo Testamento porque leemos más el Nuevo. Pero ya lo tenemos. Ahora sí. No dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo entregará el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Era una maldición para un ser humano morir en una cruz. Y Pablo tenía un grave problema en aceptar, reconocer que Jesús, el Redentor del mundo, había muerto en una cruz. Y Pablo dice, que se despojó de sí mismo, aún no aprovechando su oportunidad para ser Dios y venir como Dios, se humanizó, se hizo hombre para tener una muerte y obedeció hasta el fin, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Para los romanos era la muerte más vil, la de la cruz. Lo peor morir en la cruz. Ahora mire el mismo Pablo escribiendo a los Gálatas capítulo 3 versículo 13 lo que menciona sobre la muerte de Cristo en una cruz. Gálatas 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vuelvo a leer el pasaje. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, la razón por la que Jesús murió en una cruz, estimado hermano, fue por usted y por mí. Fue por amor a nosotros. Fue porque Jesús quería darnos de su amor. Jesús quería darnos de su regalo, de su salvación eterna. Esa fue la razón por la que Jesús se ofreció en una cruz. Y Pablo dice: imitemos. Que este mismo sentir que había en Jesús haya en nosotros, que se despojó a sí mismo por otro. Somos capaces nosotros de despojarnos a sí mismos por nuestros hermanos.
El tema principal en este punto, hermanos, es la humildad. El tema principal y el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia de humildad, lo encontramos en el Señor Jesús. Y voy invitando a los hermanos que vayan pasando, vamos terminando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué fue lo que caracterizó a la muerte de Cristo? Pues fue la humildad. Recordemos que al estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios, encontramos o consideramos detenidamente el versículo 1 y 2. Le pido que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí un poquito atrás se retrocede. Efesios 1, 1 y 2. Mire lo que dice. Versículo 3, perdón. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo acepto en Él, amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 3, una vez más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estimados hermanos, usted y yo no podíamos hacer absolutamente nada para recibir ese regalo de parte de Dios. Yo pregunto, ¿merecía Jesús morir en una cruz? ¿Era culpable Jesús al punto de ser sentenciado a morir en una cruz? Claro que no. Quienes debimos haber estado clavados en esa cruz éramos nosotros. Era usted y yo. Y no tengo ninguna intención por hacerlos sentir culpables por eso. Lo que quiero decir en esta noche es que ese sacrificio que Jesús hizo, tan grande, tan valorable, tiene un valor tan alto que no podríamos describirlo. Lo hizo sin pensar en tus defectos, lo hizo sin pensar en tus debilidades. Él lo hizo únicamente pensando en el amor que tiene por cada uno de nosotros. El amor de Jesús es mucho mejor que el alcohol. El amor de Jesús es mucho mejor que la droga. El amor de Jesús es mucho mejor que la fornicación. Ninguna cosa podríamos comparar con lo que el amor de Jesús puede darnos a nuestras vidas. Y muchas veces estamos en la iglesia, estimados hermanos, pero no estamos valorando ese amor, ese sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años aproximadamente en nuestras vidas. Y si usted me dice que está valorando ese amor, dígame cómo. No me lo diga públicamente. Ahí donde usted está, piense, ¿cómo está valorando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario? Pablo dice, hay una sola forma en la que nosotros podemos manifestar el agradecimiento por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y es despojándonos de nosotros mismos, dice, para poder amar a nuestros hermanos. Es difícil muchas veces amar a nuestros hermanos en la iglesia, sí. Muchas veces nos encontramos con dificultades, con problemas que nos cuestan. Pero es un mandato de Dios. Que nosotros seamos una iglesia capaces de demostrar ese amor por el otro. Y no estoy hablando de tu esposa, no estoy hablando de tu familia. Estoy hablando de tu hermano de la iglesia. Jesús murió en una cruz y no hubo nada
que nosotros pudiéramos hacer para salvarlo. Él lo hizo todo. Quiero terminar compartiendo esta palabra con ustedes. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo que Cristo hizo fue un acto de humildad tal que a lo largo de los años se ha convertido en pleno ejemplo de humildad. Lo que Jesús hizo fue un acto tan humilde y ahora tiene un gran valor para nosotros. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a seguir al Señor. Yo les invito a que se ponga de pie.